Mi nombre es Miguel Nilsson Méndez Ventura, el cual les vengo a exponer la teoría de los cálculos de inercia de cuerpos rígidos, lo cual contamos con dos movimientos, el cual el primero es movimiento de rotación. En física distinguimos entre dos tipos de movimiento de objetos: movimiento de traslación, que es el desplazamiento; movimiento de rotación, cambio de orientación respecto a un eje. En el movimiento circular, velocidad angular se mide en las revoluciones por segundo. Es la variación de las posiciones angular respecto al tiempo. Se define como W d o entre dt. En el movimiento circular uniforme, velocidad tangencial, velocidad lineal corrida por segundo se relaciona también en el movimiento circular. Movimiento de inercia es la primera ley de Newton para el movimiento rotacional. Un objeto gira en torno a un eje, tiende a permanecer girando alrededor de ese eje, a menos que interfiera algunas influencias externas. Los cuerpos rígidos tienden a permanecer girando, mientras que los que no giran tienden a permanecer sin girar. En cuanto mayor sea el momento de inercia, más difícil será cambiar el estado de rotación del objeto. El momento de inercia depende de la masa del objeto, la distribución de la masa. El momento de inercia lo indicamos mediante el símbolo. Cuando un cuerpo sólido rota con respecto a uno de sus ejes principales de inercia, la inercia rotacional se puede representar como magnitud vectorial, utilizado en especial para el tema de cálculos estructurales. En un movimiento rectilíneo uniforme, el momento de inercia es realizado una función similar a la masa inercial, siendo el valor de escala del momento angular longitudinal del cuerpo rígido. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Linares Góngora y este día les vengo a presentar el proyecto sobre el tema la ley de la inercia. Las leyes de Newton nos explican el movimiento y para ello contamos con la ley de Newton, que es la ley de la inercia. Pero, ¿qué es la inercia? La inercia es una condición de un cuerpo que permanecerá en reposo siempre y cuando no haya una causa que modifique ese estado de reposo del cuerpo. Como una de las causas pueden ser como la fuerza, la fricción o un empuje hacia ese cuerpo. Un ejemplo más común que tenemos en nuestra vida cotidiana sería cuando nos subimos a un bus o a un colectivo. Y este bus se pone en marcha y de repente nosotros podríamos salir disparados hacia atrás. Pero no es que nosotros nos movamos hacia atrás, sino que nosotros siempre vamos a estar en el mismo lugar porque ese es porque el único que se mueve sería el bus y nosotros por inercia permaneceremos en el mismo lugar. Ahora vamos a mostrar esta ley con un pequeño experimento de este principio.
Para este experimento, los materiales que vamos a ocupar va a ser un vaso de cristal, una carta con un fondo liso y una moneda. Bueno, en este proyecto vamos a poner el vaso de cristal, vamos a poner nuestro objeto con una superficie lisa y nuestra moneda en medio de este objeto con superficie física. Y lo que vamos a hacer va a ser dar un golpe en seco en una de las esquinas, en este caso una carta sería, dar un golpe seco y vamos a ver cómo sería la aplicación de la inercia en este caso. Bueno, lo que notamos que en este caso, cuando nosotros le damos un golpe seco a la carta con la superficie plana, esto hace de que la carta de superficie plana eh, se mueva hacia adelante y la moneda que está en su mismo punto, está en estado de reposo, no, no se aplique ninguna fuerza. Entonces, por inercia y por gravedad, la moneda siempre va a estar en su mismo punto. También como de ejemplo de que di anteriormente con respecto a un bus y nosotros sentimos como el empujón hacia atrás, esto también mismo podríamos verlo de un poco más de cerca a este principio, ¿verdad? Porque el bus sería esta carta con la superficie lisa y nosotros seríamos la moneda. Entonces, cuando el bus arranca de inmediatamente y no nos da tiempo para sostenernos de algo, vamos a sentir el empuje. Pero en cambio sería el bus que aplicaría una fuerza hacia adelante. Y este principio lo podemos ver a continuación otra vez. Esto ha sido todo de mi parte y feliz día y feliz tarde. Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Henry Manuel Aramirón y les hablaré acerca del momento de torque. Es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. Es decir, es aquella tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo. Así es como la cinemática lineal de la fuerza es lo que hace que un objeto acelere. La torca es lo que provoca que un objeto adquiera aceleración angular. El momento de torsión es la magnitud física que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición del punto en el que la fuerza se aplica y el de la fuerza ejercida. Dicho momento depende de tres factores: de la magnitud de la fuerza aplicada, de la distancia entre el punto que se aplica y el punto respecto al cual gira el cuerpo, también conocido como brazo de palanca, y también dependerá del ángulo de aplicación de dicha fuerza. La torca puede ser también estática o dinámica. Es estática aquella que no produce una aceleración angular, como por ejemplo si se pedalea una bicicleta a velocidad constante, también se está aplicando una torca estática, ya que no está acelerando. Por otro lado, si tenemos un eje de transmisión de un coche de carreras, se acelera de la línea de salida, diremos que lleva una torca dinámica, porque debe de producir una aceleración angular en las llantas, ya que el automóvil acelera a lo largo de la pista. A continuación yo les mostraré un experimento casero para saber la masa de un objeto por medio de una balanza casera a través de la fórmula del torque. Los materiales serían la regla, cinta adhesiva, un vaso desechable, un objeto del cual se quiera saber su masa, en este caso yo utilizaré harina, un objeto del cual se sepa su masa exacta, en este caso yo utilizaré un bote que contiene 50 gramos de agua y un plumón.
¿cuál es el procedimiento? Procederemos a atar con cinta adhesiva el plumón sobre la regla. Tenemos que procurar que este quede en el centro para que de esta manera se cree la balanza y tenga equilibrio. A un extremo ataremos un vaso desechable con cinta adhesiva para que este no se mueva ni se caiga. Luego procederemos a vertir del cual queremos saber la masa. En este caso yo utilizaré harina. Y al otro extremo colocaremos el objeto del cual se sabe su peso. Esto podría tomar varios intentos hasta saber cuál es el punto de equilibrio. Luego de encontrar el punto de equilibrio, procederemos a medir la distancia desde el objeto del cual sabemos su peso al centro y desde la harina hasta el centro. Realizando los cálculos nos quedaría de esta manera. Primero encontraremos el peso, pues es la fuerza que se ejerce hacia abajo. En el caso del peso de la harina, nos quedaría con la interrogante de masa, pues no sabemos y es lo que andamos buscando. Y en cuanto al peso del objeto del que sí sabemos su masa, nos quedaría de esta manera. Luego, utilizando la fórmula del torque, que es fuerza por distancia, en este caso la fuerza sería el peso, nos quedarían de esta manera. Luego sumaremos los torques, igualándolos a 0, para así poder realizar el despeje y saber cuál es la masa del objeto, que en este caso es la harina, que sería de 40.15 gramos. Mi nombre es Leslie Aguilar y a continuación voy a ejemplificar un experimento en el que podremos ver cómo se relacionan el torque y la inercia y cómo funcionan un poco cada una de ellas, así que las vamos a relacionar y comparar también. Y para este experimento vamos a necesitar ciertos materiales, los cuales conoceremos a continuación. Solo vamos a necesitar 2 tiras de cartulina, un par de palillos, pirro y un poco de plastilina. Ahora, para armar nuestro experimento tenemos que hacer 2 tubitos con la cartulina y vamos a hacer unas bolitas con la plastilina. Ahora vamos a armar esto y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una de estas con 2 de estas bolitas y la vamos a poner adentro de nuestro tubo y así nos va a quedar este. Y para el siguiente solo vamos a usar una bolita para nuestro palillo. Y así quedaría este. Entonces tenemos ya estos dos. A este le voy a llamar objeto 1 y a este le voy a llamar objeto 2 y veamos cómo funcionan. Ahora que ya vimos cómo se construyen estos dos objetos, donde como mencioné anteriormente, este será el objeto 1 y este otro será el objeto 2, es solo para recordar que el momento de inercia es aquella tendencia que tienen los cuerpos a seguir moviéndose o estar en reposo, mientras que el momento de torque nos vamos a referir a la tendencia de una fuerza para alterar el movimiento o la rotación de un cuerpo. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estos dos elementos con estos objetos a continuación. Como hemos observado, este es un objeto que tiene la masa distribuida en 2 puntos. Entonces miremos cómo se mueve. Y ahora comparemos al movimiento que tiene con el objeto de un solo punto de masa. Entonces, de ver estos movimientos que podemos observar, pues en definitiva vemos que el objeto 1
tiene mayor dificultad para girar que a comparación que el objeto 2. Y en el caso con este, que solo tenemos la masa en un punto, podemos ver que cuando le aplicamos la fuerza realiza un torque. Entonces cuando hacemos este movimiento de empujarlo, vemos cómo realiza su momento de torque, pero en este punto es donde está realizando un momento de inercia. Mientras que con el ejemplo 2, si nosotros empujamos en este momento, realizamos nuestro momento de inercia y aquí está sucediendo el torque cuando empieza a ir de un lado hacia otro. Entonces, con este video de ejemplo hemos podido ver de que este objeto es más inestable, todo debido a tener su masa concentrada en un solo punto, lo cual le da menos aceleración y le da un mayor momento de inercia. Por otra parte, el objeto 2, que tiene la masa distribuida en 2 puntos, es más estable, lo cual le da una mayor aceleración al momento que le aplicamos una fuerza, y por lo que es asimismo más lento su momento de inercia. En este caso, como hemos podido ver, los cilindros de cartulina son exactamente iguales. Asimismo, el tamaño del palillo es exactamente igual, pero todo varía por el punto en el que están aplicados las masas. Y pues así es como hemos visto una comparativa entre el momento de inercia y el momento de torque, cómo se unen ambos elementos y ambas tendencias de los cuerpos en un solo ejemplo. Y también ya hemos visto sobre ejemplos más enfocados tanto en el torque como en la inercia. Y eso sería todo. Muchas gracias y feliz día.